Pero para que entendamos esto, así crudamente, un leproso era una persona que moría día con día. Imagínense que él tenía que usar un bozal o una mascarilla y él gritar, inmundo, inmundo, no por la persona, sino para que la persona se diera cuenta que él era una persona leprosa. ¿Cuántos de nosotros cuando teníamos que ir a trabajar y todo andábamos con esa mascarilla y verdad que a veces sentíamos que nos ahogamos y todo? Ahora imagínense ese leproso que cuando se quitaba la mascarilla se le venían pedazos de piel pegada a esa mascarilla. Se le venían pedazos de piel pegadas a esa mascarilla. No podía entrar a lugares que estuvieran habitados bajo pena de muerte porque podía ser muerto a pedradas. Y decía la costumbre rabínica que él no podía estar a 2 metros de una persona, a 2 metros. Y si donde él iba caminando el viento soplaba a favor del leproso, la ley decía que tenía que estar a 50 metros de una persona y tener que caminar en contra del viento. Esa era la condición de este hombre que vamos a hablar. Aislado, no tenía familia, no podía tener familia. Si tuvo familia, la familia misma lo desterraba, no podía entrar a lugares habitados. Aparte del peso de la enfermedad, tenía el peso de ser una persona marginada socialmente. Ese era ese hombre leproso o la persona que tenía lepra en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús. En el año 1873 hubo un científico noruego que se llamaba, no, voy a tener que verlo porque el francés no se me da, Gerard Armeur Hansen. En el año de 1873, él descubrió que la enfermedad de la lepra era producida por un bacilo que se estacionaba dentro del tejido de la piel y que las consecuencias de esta enfermedad eran estas, que se comían los nervios del torrente sanguíneo y total la persona no podía tener sensaciones. Él podía cortarse, estarse desangrando y él no sentía nada porque los nervios no los tenía vivos. Otra consecuencia, porque eso es una enfermedad progresiva, que se le caían los dedos de las manos, se le caían los dedos de los pies, se le caía parte de la nariz y se le caían las orejas. Y era tal la enfermedad que parecía la cara de un hombre leproso, era como ver la cara de un león. Todos los tejidos conjuntivos, todos se atrofiaban y la cara le quedaba así como toda arrugada. Eso fue hasta 1873 que ese científico noruego descubrió la causa de la enfermedad de la lepra a consecuencia de ese bacilo. Pero fue hasta 1981 y hasta 1987 que hicieron unas investigaciones y hicieron un montón de cócteles ahí de antibióticos y todo, y el primero que llevó a cabo eso fue un científico venezolano, pero hasta 1987. Y hasta el día de hoy ese es el tratamiento que se usa para frenar el efecto de esta enfermedad. Imagínense, hasta 1987. En los tiempos de Jesús y en los tiempos del Antiguo Testamento, solamente el poder de Dios
podía curar esa enfermedad. Porque para nuestro Señor no hay nada imposible. Ahí tenemos, les he hecho un recorrido de lo que es el leproso, ya para que ustedes entiendan la magnitud de este pasaje que vamos a ver. Ahora sí, vayamos al Evangelio de Lucas. Vayamos al Evangelio de Lucas. Vamos a ver, a mí ya se me perdió. Donde dice en el capítulo 5, del versículo 12 al 16. Vamos a ir ahí de a poquito, tenemos tiempo. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Voy a hacer un alto ahí. Ustedes saben de que Lucas, aparte de que escribió este evangelio, Lucas tenía una profesión. ¿Ustedes saben cuál era la profesión de él? Él era médico. Por eso él detalla este pasaje con propiedad. Él no dice que tenía lepra, sino dice que estaba lleno de lepra. O sea, que el estado de él era extremo. Estaba lleno de lepra, dice Lucas. El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle y para que la sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, si hay algo que el pueblo de Israel le temía, era a dos cosas. La primera, la causa natural, la muerte. Y la segunda, que le tenían ellos miedo, era a la lepra, porque era una enfermedad incurable. Y ellos comenzaron a hacer estas situaciones. Veamos la primera, lo que nos muestra este pasaje. La primera cosa que nos muestra este pasaje es que ahí este hombre leproso tenía un problema físico. ¿Cuál era el problema físico? Estaba lleno de lepra. Él cada día se deformaba más. Sabía que su condición no iba a ser a largo plazo. Cada día sus movimientos eran más lentos. Su visión se deformaba, sus manos se deformaban, su andar era más lento. Entonces había un problema físico. Pero también había otra cosa, había un problema psicológico. ¿Cuál era el problema psicológico? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida no necesitamos un abrazo? Que estamos pasando una situación difícil y necesitamos que alguien nos abrace o que alguien nos diga a la cara, te amo. O que a pesar de las situaciones que estás pasando, aquí estoy contigo. ¿Cuántos no necesitamos en algún momento de nuestra vida un abrazo sincero, que nos transmita eso? Este hombre no sabía lo que era haber sido abrazado a causa de su enfermedad.
No sabía lo que era que alguien lo abrazara y le dijera que lo quería. Estamos hablando de vestimenta. Quiero que se pongan ustedes algo en la mente. Muchas cosas que yo voy desarrollando y muchas cosas que vienen a continuación, ustedes pensarán que el pastor y yo nos sentamos juntos y que el pastor y decir, yo voy a hacer esto y yo voy a complementar esto. Pero ese es el Señor cuando Él quiere reforzar algo que ustedes quieren que sepa. ¿Cuántos de nosotros, si le dicen a uno, uy, mira que te ves feo, te ves más gordo, te ves aquí, te ves allá, díganme ustedes cómo se sienten cómo se sienten ustedes? Se sienten acomplejados. ¿Cuántos de nosotros cuando venimos al culto no nos levantamos con tiempo para darnos, como decía la gente de antes, para darnos nuestra manita de gato, para chanearnos, para ponernos bien, para mudarnos bien? ¿Cierto o no? Y cuando algo nos dice que nos vemos de aquí y allá, y eso nos hiere. Y a veces nos acomplejamos, nos sentimos mal, ¿cierto o no? Ahora imagínense a este hombre con esa lepra, que había sido desterrado, que no podía tener familia, que no podía interactuar con la sociedad, que tenía que vivir en un cierto lugar. Por eso cuando él tiene el encuentro con Jesús, el clamor de él es desgarrador. Ahora lo vamos a ver más adelante porque yo se los voy a tratar de hacer ver cómo el Señor me lo mostró a mí. Yo quiero que ustedes lo entiendan, no es así hacia la ligera, no, yo quiero que ustedes lo entiendan. Ahí estamos, entonces, problema físico, problema psicológico y también problemas de relaciones sociales. ¿Quién quería tener que ver a alguien, quién quería tener que ver algo con una persona con lepra? Era una persona excluida, era una persona marginada, era una persona despreciada. Suena duro, pero así era una persona despreciada. No podía relacionarse con nadie. ¿Se imagina uno, aparte de la enfermedad, cargar esos problemas psicológicos, aparte de eso? Y vamos al cuarto punto, que este es el punto que se las trae. A veces los problemas del leproso en la Biblia, a veces lo enfoca como un problema de carga espiritual. Vayamos ahí al libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, en el versículo 27, dice así: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. El pueblo de Israel pensaba que una persona que tenía lepra era porque era un castigo de Dios. Y muchos lo creían, que la lepra era porque era un castigo de Dios. Y ahora vamos aquí. Ustedes se acuerdan, hace poquito el pastor habló, que mi hermana Catalina lo leyó, Segunda de Reyes, capítulo 5, pero yo se lo voy a presentar de otra manera. Imaginémonos una balanza. Una balanza tiene este objetivo, mi hermano, que participa un peso con otro peso, para que cuando dé el peso exacto esté nivelado. Vamos a subir en este lado de la balanza, con estas características, vamos a subir a Naamán. Vea las características de Naamán. Era un hombre importante. Segunda de Reyes, capítulo 5. Era un hombre importante delante de su señor. ¿Cuál señor? El rey. Dice que era un hombre excesivamente valeroso. Van 2. 3. Dice que por medio de él llegó la salvación a Siria. Era un hombre de autoridad.
Y más para adelante, que eso no lo leyeron aquí, pero yo se lo digo, él se sentaba una vez al mes para comer con el rey en el palacio. Y la quinta, todos los meses iba él del brazo con el rey a quemar inciensos a su deidad Rimón en el templo. Todos viendo a ese hombre, dice uno, ese hombre era importantísimo, tenía excelentes cualidades y era un hombre de autoridad porque era general. Pero viene esto, mi hermano, cuando él llegaba a su casa y estaba la que lo atendía a él, la muchacha hebrea, ¿y qué pasaba? Que le quitaba la vestimenta de general. ¿Qué quedaba? Ahí en ese pasaje hay una palabrita que incide todo lo que les he narrado. Dice, pero, leproso. Ese pero en el español se llama una conjunción adversativa, que eso es que todo lo que yo enumeré aquí, esto se lo trae abajo. Todo esto que era Naamán, pero dice, era leproso. Cuando él se quitaba su traje de general, era simple y sencillamente Naamán el leproso. Ahora subámonos nosotros acá, que esta es la parte más difícil. Subámonos nosotros acá, a este lado de la balanza. Qué lindo que enseña, qué lindo que predica, qué lindo que canta, que cómo trabaja en la iglesia, es muy servicial y todo lo que ustedes quieran. Pero cuando llegamos a nuestra casa y nos quitamos el uniforme y nos quitamos la careta de cristianos, pregunto, ¿cuál es la lepra de nosotros cuando estamos en nuestra casa? ¿Cómo son nuestras palabras en nuestra casa? ¿Cómo es nuestro trato con nuestras esposas? ¿O será que nuestras palabras son, como dice en Proverbios 12:18, que nuestras palabras son como golpes de espada? ¿O nuestras palabras son como un hombre sabio, que nuestras palabras son medicina? Cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de colegio, de universidad, ¿cómo son nuestras palabras? ¿Cómo son? ¿Se nos sale la lepra? ¿Cómo son nuestras conversaciones en nuestro trabajo? Y cuando estamos solos en nuestra casa, ¿qué programas vemos? ¿Hacia dónde se deslizan nuestros dedos? ¿En dónde nos metemos en internet? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Porque ahí somos realmente lo que somos, porque ahí estamos con nuestra lepra, estamos nosotros y nuestra lepra, igual que Naamán y su lepra. Seguimos. Naamán era un hombre importante y cuando él llegó para que Eliseo lo recibiera, Eliseo no salió. ¿Por qué no salió? Porque más grande que su lepra era su soberbia y su orgullo. Y el Señor necesitaba primero sanar su soberbia y su orgullo antes que su lepra. Yo pensé que él iba a salir y me iba a decir, él iba a orarle a su Dios y me iba a tocar y yo iba a ser sano. Se estaba adelantando al leproso de Lucas 5. Porque lo que él dijo fue lo que el Señor hizo con el leproso de Lucas 5. Pero el Señor no le salió. Lo mandó a que se bañara 7 veces al Jordán. Habana y Farfar, dice, no son ríos de Damasco más puros que este. ¿Cómo yo me voy a ir a meter a ese río, al Jordán? Si eso parece el río María Aguilar, solo basura.
Porque así es, mi hermano. Abán y Farfar eran mejores ríos, eran ríos limpios, pero él dijo, yo no me voy a bañar ahí. No quería bañarse. Mi hermano, y tuvo que bañarse 7 veces, porque el Señor le quebrantó su orgullo y su prepotencia, porque eso era mayor que su lepra. Pregunto, ¿cómo estamos nosotros con nuestro orgullo y con nuestra prepotencia? Que porque yo me gradué en tal cosa, que porque yo tengo un excelente salario, que porque yo soy aquí y allá, y porque yo estoy en el cuerpo pastoral y aquí y allá, el Señor tiene que hacer lo que yo quiero. No duerma de ese lado, mi hermano, porque está muy equivocado. El Señor es soberano. Y es que yo trabajo en esto, y es que el otro, es que yo le ayudo al Señor. No diga eso, mi hermano, aunque suene duro, vea, yo se lo digo. El Señor no necesita ayudantes, porque Él lleva a cabo su obra con o sin nosotros. El Señor lo que necesita son servidores, no ayudantes. Pero hay gente que quiere que el Señor haga lo que Él dice. Hasta lo tiene escrito aquí en papelito. Señor, vos me dijiste en tal lado. El Señor es soberano. Usted no le puede torcer la mano a Dios. En su soberanía, Él se la da al que le da la gana. Él le da la sanidad al que le da la gana. Él cura al que le da la gana. Porque Él es soberano. Y seguimos con esa lepra. Cuando Él se devolvió para darle a Él, porque él estaba sano, Él le dijo, llévate eso, yo no necesito nada. Había otro que estaba ahí y dijo, uy, aquí me va a perdonar Eliseo, pero Eliseo aquí no la hizo. Yo no voy a dejar ir yo no voy a dejar ir esos vestidos ni esos talentos de plata. ¿Cuántos ministerios, mis hermanos, no se han quebrantado por la codicia y la ambición? ¿Cuántos pastores, predicadores no han perdido el rumbo, no han perdido el camino porque se dejaron tentar por la codicia y la ambición? Eliseo era un hombre soltero y por ende, por la ley judía, el siervo más cercano a él era el que iba a heredar lo que él tenía, en ese caso Jesse. Pero Jesse, cuando vio esos vestidos, esos lingotes y esas monedas de plata, y eso, dice, no, aquí voy de vestido y voy de plata. Porque cuando Eliseo se durmió, vea que cómo lo movió la codicia, porque ese carajo alcanzó los carros. ¿Qué carrera se pegó ese? ¿Se imagina qué carrera se pegó? Pues los alcanzó. Y le dijo a él, vea cómo trabaja la codicia. Que él corrió, alcanzó a Naamán y le dice, le llegaron 2 jóvenes de visita a Eliseo. Él dice que si no le das un par de vestiditos y unos talentos de plata, y le dio 2 talentos de plata y le dio 2 vestidos. Y el hombre sí, ¿y qué hizo? Déjamelo aquí. Y él lo escondió y lo enterró y fue y se paró ahí. Y Eliseo lo llamó. ¿Y dónde estás? Y, yo de aquí no me he movido. Aquí he estado. Es más, ahí te escuché que estaba roncando, le dijo. Y le dice, no estaba mi corazón ahí cuando vos pediste vestidos y pediste 2 talentos de plata. Entonces, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. Entonces, otra parte de la lepra es cuando nosotros codiciamos algo que no tenemos que codiciar. Esta parte de codicia la encontramos en el libro de Santiago también, que es una palabra griega que significa pleoexia. La pleoexia la describen, dice que es un deseo incontrolable, es algo que a usted lo domina. Y a él lo dominó eso. Ver los vestidos y ver la plata, a él lo dominó. Y él puso en balanza el ministerio que tenía con Eliseo y lo vendió por 2 talentos de plata y 2 vestidos.
¿Y cuántos hemos visto nosotros caer, pastores, predicadores, a través de la historia, que por un puñado de dinero y por unas situaciones están en la cárcel hoy y han ridiculizado el ministerio de Jesús? ¿Verdad que sí? Muy bien. Y voy a entrar a una lepra que es la más contagiosa de todas, mis hermanos. La más contagiosa de todas. El chisme. Vea que si esta lepra es grave, por aquello que usted la tenga a la ligera, abramos ahí rápidamente en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16. Vea lo que dice, y aquí es hablando el Señor mismo. ¿Lo tienen? Levítico 19, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, dice yo Jehová. Imagínense que el Señor dice que el chisme es como atentar contra la vida de tu prójimo. O sea, no lo tomemos a la ligera el chisme. Les pregunto, ¿cuántos matrimonios, cuántas relaciones de noviazgo, cuántas relaciones familiares no han sido quebradas y quebrantadas por un chisme? ¿Cuántas relaciones de amistades no se han quebrantado por un chisme? ¿Y es que sabe lo duro de un chisme? Que no es que eso lo que usted está diciendo no sea verdadero. No se trata de eso, porque el chisme puede ser verdadero, pero ¿sabe lo dañino del chisme, mi hermano? La intención con que la persona se lo dice a usted. Eso es lo duro del chisme. Vayamos a ver cómo dice el libro de Proverbios. Dice que el chisme son como bocados suaves. Las palabras del chismoso, dice, son como palabras suaves y penetran hasta las entrañas. O sea, cuando usted no cuida su corazón de un chisme, a usted el chisme le daña el alma. Vea lo duro que es un chisme, mi hermano. Y yo le voy a decir una cosa. Y usted dice así: vayamos más, y para que nos pongamos más difíciles, vayamos a Números capítulo 12, donde iban caminando 3 hermanos. Iba Aarón, María y Moisés, que iba adelante. Y María le dice a Aarón, murmurando contra Moisés, porque él se había cogido una mujer cusita. Y él le dice: ¿y acaso el Señor va a hablar solo a través de Moisés? Porque el Señor también puede hablar a través de nosotros. Ustedes se acuerdan en el cruce que María hizo un cántico, un himno, cuando ellos cruzan el mar, ella lo hace. Ella dice: ¿acaso el Señor solo puede hablar de Moisés? También el Señor puede hablar de nosotros. Y el Señor la escuchó y los llamó a los tres. Y le dice Dios a María: por cuanto hablaste así de mi siervo. Por eso tengamos cuidado, mis hermanos, porque cuando hablaste así de mi siervo, porque yo a él, le dice el Señor, hablando del Señor directamente con ellos, porque yo de aquí en adelante, yo a todos les voy a hablar por sueños, por figuras, por lo que sea, pero a mi siervo Moisés me plació a mí, dice el Señor, hablarle cara a cara, con lo que yo no voy a hacer con ninguno de ustedes. Y en ese mismo momento, ella fue llena de lepra por hablar mal del siervo de Moisés. Y tuvo que ser ella sacada del campamento. ¿Y ustedes qué creen que hizo Moisés? ¿Qué le dijo? Uy, qué bueno, Dios, ve así para que vea que deja hablar de mí. No. Esa hubiera sido tal vez la actitud de nosotros, ¿o no? Pero de Moisés no. Moisés oró al Señor y le pidió sanidad por ella.
Y el Señor le dice, porque esta era una práctica que se hacía en el Antiguo Testamento, dice, si su padre no le hubiese escupido, no hubiera estado ella aislada 7 días. Pues 7 días la vamos a aislar fuera del campamento. Y en 7 días que estuvo ella ahí, el pueblo tuvo que parar su marcha para la tierra prometida. Y de ahí, mis hermanos, se dijo una tradición que iba pasando de una generación a otra, que decían esto, que la tradición rabínica decía que la lepra, que un chismoso era similar a una lepra. ¿En qué sentido? Porque si ustedes van al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 16-28, dice que el perverso pone contienda. ¿Sabe qué es contienda? Cuando yo, digamos, que a mi hermano Esteban le digo una cosa y a mi hermano Gilbert le digo otra cosa, y yo los pongo a ustedes dos a pelear, y yo estoy viendo cómo ustedes dos se pelean. Eso es crear contienda. A uno les digo una cosa, que digamos que de mi hermano Gil habló aquí, y a usted le digo que hablaron, y a ustedes dos los pongo a pelear. Y el Señor dice, a ese tipo de personas los llama perversos. Y dice esto más, que el chismoso ahuyenta a sus mejores amigos. ¿Quién va a querer ser amigo de un chismoso? Nadie. Y para todos nosotros los que trabajamos, los que estamos en la fuerza laboral, aquí les pongo un consejo no mío, de parte de Salomón. Dice Salomón, Proverbios 25:9, dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Porque a veces pasa en el trabajo que alguien me hizo algo y yo, en lugar de llegar y hablarlo o ver qué pasó con él, voy y hago un comentario con otra persona. Y a esa otra persona le dije esto, pero este viene y hace el cuento más largo y viene. Entonces el problema se hace más grande. Mi hermano, cuando pase un problema con una persona, vaya directamente y lo aclara con él. No busque intermediarios, porque el problema se hace más largo. Y otra recomendación que nos da Salomón en el libro de Eclesiastés, dice que no apliquemos nuestro corazón a todas las cosas que se digan de nosotros. Eclesiastés 7:21. Y dice Salomón, acuérdense que en otro momento también ustedes hablaron mal de otro. Lo que pasa es que uno es un carebarro y dice, ¿cómo yo nunca he hablado mal de nadie? Mentira. Dígame la verdad, sí. ¿A quién no le gusta un buen chisme? Y uno hasta que agarra pose cuando le van a decir un chisme. Lo que pasa es que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, mi hermano. Póngale filtro usted a su corazón. No deje que a su corazón le entre basura, pero también cuide el corazón de las demás personas a través de sus palabras. Porque les voy a decir algo, mis hermanos, y no se me van a resentir por eso. Hay muchas bancas vacías en muchas iglesias por gente que fue herida en una iglesia por no cuidar sus palabras. Muchos ministerios que hoy estuvieran con esas personas no están, porque fueron heridas en una iglesia por medio de nuestras palabras. Y esas personas sí aman a Cristo, pero no quieren saber nada de una iglesia. Porque aquí es un lugar donde supuestamente tienen que ser restauradas y aquí fueron dañadas. Como dijo el pastor, me quedé solo. Vamos terminando. Volvamos al pasaje, mis hermanos. Ese hombre leproso vio a Jesús y él clamó
y le dijo, primero se postró y después le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Como los evangelios, mis hermanos, excepto Juan, hay un paralelismo. En el paralelismo de Marcos, Marcos 1:40, dice que él estaba arrodillado. Por la lógica, mis hermanos, él primero se postró y luego quedó arrodillado delante del Señor. Mi hermano Gerardo, ¿puede venir un momento? Pasa por ahí. Quiero que vean esto ustedes, mis hermanos, porque en esta traducción dice que él lo tocó, pero en la tradición, en la traducción, en la original, arrodíllese, en la original es esto. Gracias, mi hermano. Él se acercó tanto que él lo pudo tocar, a lo que él se arriesgó. Y el libro de Lucas siempre nos muestra que el Señor siempre hacía lo contrario de lo que decía la tradición. ¿Qué decía la tradición? Que no podía acercarse y se acercó. ¿Qué decía la tradición? Que no podía tocarlo y lo tocó. Pero quiero que vean en esto, porque en el original no dice que lo tocó, sino que él lo abrazó. Gracias, mi hermano. Gracias. Él lo abrazó. ¿Qué sintió ese leproso cuando sintió el abrazo del Señor? ¿Cuánto tiempo había pasado de que él no había sentido un abrazo del Señor? Y eso mismo es lo que yo le quiero decir a ustedes, mis hermanos, lo que el Señor les quiere decir a ustedes. Yo no sé qué tipo de situación esté pasando usted hoy, pero usted le puede decir lo mismo que le dijo ese leproso al Señor. Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Señor, mira esta enfermedad que yo tengo, esta enfermedad de mis huesos, esta enfermedad de mis ojos. Pero si tú quieres, Señor, tú me puedes sanar. Señor, mira la condición de mis hijos. Yo he orado por ellos. Señor, pero si tú quieres, tú puedes cambiarlo, Señor. Mírame a mí, Señor. ¿Hace cuánto tiempo yo estoy luchando contra esto? Pero hoy te digo, Señor, que si tú quieres, tú me puedes limpiar. Porque nadie podía tocar a un leproso porque se hacía inmundo. Pero el Señor no solamente lo tocó, sino lo abrazó. Porque lo que el Señor toca no lo hace inmundo, lo que el Señor toca lo santifica. Amén. Deje, mi hermano, que el Señor lo toque hoy a usted en su vida. Yo no sé qué es lo que usted está arrastrando en su vida, pero permita que el Señor le toque hoy a usted. Deje de darle vueltas a las cosas. Tenga la actitud correcta, porque la soberanía de Dios es esa. Él sana al que quiere. Y a ese hombre le sanó instantáneamente la lepra, pero también le sanó su espíritu. Porque el Señor no solamente sana nuestra enfermedad, sino que nos limpia de todo pecado. Hoy es su momento, mi hermano. Deje de posponerlo. Porque el Señor dice, cercano está Jehová de los contritos de corazón. El Señor está ahí esperándolo, porque Él vino para eso, mis hermanos, para liberar a los cautivos. Él nos dice, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cansados, aquellos que estén atribulados, aquellos que
que a veces les cuesta venir al culto. Y a veces vienen cargados al culto. Y a veces se van peor de como vinieron, mis hermanos. Deje de cargar eso que por años ha cargado. Y suéltelo. Suéltelo. Porque aquello que usted está agarrando es lo que le ha evitado a usted abrazar a Cristo Jesús. Aquellas cadenas, ese peso que usted ha cargado por años, que cada día el peso es más grande. Porque yo le voy a decir una cosa, mi hermano, cuando usted abraza eso y no lo quiere soltar, el diablo siempre se lo va a llenar a usted de basura y el peso va a ser más grande. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de dejar que el Señor nos toque, Él nos ayuda a llevar nuestra carga y nos ayuda a nivelar nuestro yugo. Digámosle con sinceridad a nuestro Señor hoy: Señor, yo quiero, límpiame. Cada uno de nosotros sabemos de qué queremos ser limpiados y de lo que necesitamos que el Señor transforme y que el Señor nos toque hoy en nuestra vida. Pero no salgamos de acá, mis hermanos, cargando ese mismo peso ni arrastrando esas mismas cadenas, porque el Señor está cercano, porque Él dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nos ponemos en pie, mis hermanos, vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Agradecidos contigo, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has mostrado que tú no has cambiado, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, en el libro de Isaías: porque mi mano, dice el Señor, no se ha cortado para salvaros, ni mi oído está para no escucharlos. Porque lo que me ha alejado de ustedes no he sido yo, dice el Señor, sino han sido tus rebeliones y tus pecados. Pero hoy, Señor, que tú nos has hablado, queremos tener esa valentía, esa fe que tuvo ese leproso, que a costa de su vida, aproximarse a una ciudad con gente y teniendo un encuentro con Jesús, él dijo: Él es el único que me puede sacar de esta situación. Él es el único que me puede tocar, el que me puede salvar, el que me puede limpiar. Padre Santo, redargúyenos a cada uno de nosotros en nuestro corazón y que sea algo genuino que te digamos hoy: Señor, yo quiero, límpiame, Señor, si tú quieres, si tú puedes, si quieres, si puedes. Y vamos a escuchar la voz de nuestro Señor en nuestro corazón, diciéndonos al oído y levantándonos y diciéndonos el Señor en esta mañana: yo quiero ser limpio. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ahora que nos disponemos a abandonar este lugar, Señor, pero no de tu presencia, que la paz, el amor y tu misericordia nos acompañen hoy y siempre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y la iglesia me dice un fuerte: amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.